Buenas tardes ya estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de aritmética lo que son los números primos y números compuestos, ¿no? ¿Qué característica tiene cada uno de esos números? Bien, para ello es muy importante estar atentos y leer. Lean conmigo los conceptos que les voy a dar para que ustedes puedan comprenderlo bien. ¿De acuerdo? Así que a estar atentos, por favor. Vamos a la primera diapositiva. Bien. En esta primera diapositiva vamos a identificar los números primos. ¿Qué son los números primos? Como ustedes leen ahí en la definición, los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores. ¿Qué significa eso, profesor? Esos números solamente se pueden dividir entre uno y entre el mismo número, nada más. Esos son números primos, que solamente se puede dividir entre uno y entre el mismo número. Bien. Entonces, con esa idea, vamos a definir los ejemplos. Bien. Entonces, veamos los ejemplos. En este primer ejemplo, vamos a tomar al número 7. En el número 7, ¿entre qué números se puede dividir únicamente? Como nosotros apreciamos ahí, el 7 solamente se puede dividir entre 1, entre la unidad y también entre el mismo número, o sea, entre 7. Entonces, el 7 al dividirse solamente entre 1, 7 entre 1, 7. Y también puedes dividir 7 entre 7, 1. ¿Cuántos divisores tendrá el 7? Como ustedes ven, tiene solamente dos divisores. La unidad y el mismo número. Si esa propiedad se cumple, entonces este número es un número primo. Y ahí yo puedo afirmar que el número 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos divisores. Solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo número 7, nada más. Y al decir divisores, la división tiene que ser exacta. No tiene que haber residuo. Veamos con el segundo ejemplo. ¿El número 11 será número primo? Veamos. Para saber si un número es primo o no, debe cumplir dos condiciones. Que solamente se divida entre la unidad y solamente entre el mismo número. Y que esa división sea exacta. Por ejemplo, el número 11, como ustedes ven ahí, se puede dividir entre 1 y también entre 11. O sea, ahí tiene ¿cuántos divisores? Solamente tiene dos divisores. Solamente se puede dividir entre la unidad 1 y entre el mismo número 11. El 11 se podrá dividir entre otro número y la división sea exacta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá dividir entre otro número y la división sea exacta? ¿Al número 11? No, ¿no? Sí. A ver, ¿entre qué número entonces? A ver, dígame. No, profe. 11 y 1. No. Entre 11 y 1, muy bien. ¿Se podrá dividir entre otro número que no sea 11 y 1? ¿Y que la división sea exacta? No. 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 Entonces, si el número solamente se divide entre la unidad y entre el mismo número, entonces ese número es un número primo, porque solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. Bien. Y a continuación vamos a ver algunos números primos. Algunos números primos, los números primos que son menores que el 100. Y que me van a ayudar a reentender y a resolver los ejercicios de la página 93. Así que todos presten mucha atención acá. Veamos algunos números primos menores que 100. Como ustedes ven ahí,
Acá tengo el número 2. El número 2 es un número primo. Y lee más abajito, lee la observación. ¿Qué me dice la observación? Que el número 2 es el único número primo que es par. El número 2 es el único número primo que es par. Y los números primos se comienzan a ordenar a partir del número 2. Por ahí alguno se preguntará, profesor, ¿y por qué no está el 0? ¿Y por qué no está el 1? Algunos se preguntará en casa, ¿por qué no va el 0 y por qué no va el 1? Bueno, porque el 0 y el 1 no están considerados como números primos. Para que sean números primos, tiene que tener solamente dos divisores. Observa el 0. ¿Por qué el 0 no puede considerarse como número primo? Te voy a hacer el ejemplo numérico acá. Préstame mucha atención. Te voy a hacer el ejemplo numérico acá. Observa, para que sea 0 número primo, el 0 tendría que dividirse entre 0. Profesor, ¿pero tú puedes dividir 0 entre 0? ¿Entre el mismo número? No se puede. 0 entre 0 es indeterminado. No se puede dividir. Entonces no cumple con la condición de que se pueda dividir entre el mismo número. Por eso es que el 0 no se considera número primo. ¿Te das cuenta? Porque es indeterminada la división entre 0. No se puede determinar. No se puede dividir entre el mismo número. Entonces, ahí yo digo que el 0 ya no es primo, porque no cumple que se pueda dividir entre el mismo número. Se puede dividir sí entre la unidad, pero no se puede dividir entre el mismo número. Veamos por qué el 1 no es número primo. Veamos, lo voy a colocar ahí mismo. Observa, ¿por qué el número 1 no es primo? Porque el número 1 se puede dividir solamente entre ¿quién? Entre 1. Sí se puede dividir entre 1, entre la unidad. Pero si te das cuenta, al dividir 1 entre 1, sigue siendo 1. Pero ¿cuántos divisores tendrá? Solamente será el mismo número 1. Entonces, el 1 no puede ser primo porque el número 1 solamente tiene un divisor. Y para que sea primo, debe tener dos divisores. ¿Te das cuenta? Porque esa es la condición del número primo, que debe tener dos divisores, la unidad y el mismo número. Es por esa razón que el 0 y el 1 no se consideran como números primos. Y el primer número primo que aparece es el número 2. ¿Y saben por qué el número 2? Porque el número 2 se divide entre 2 y entre el mismo número. Entre 1 y entre el mismo número. Tiene dos divisores. Hasta ahí me detengo un instante. ¿Entendieron por qué se le llama, por qué el número 0 y el número 1 no es primo? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Para que sea primo, ¿cuántos divisores debe tener? Dos. Dos divisores. Dos. ¿Quiénes deben ser los divisores? La unidad y el mismo número. Profesor, ¿y si el número tiene más divisores, cómo se les llama? Bueno, si un número tiene más de dos divisores, se le llama número compuesto, y es el que vamos a ver a continuación en un instante. Bien, estudiantes, entonces, ya sabemos que el menor número primo es el número 2, y como dice la observación acá abajito, el número 2 es el único número primo que es par. Y los demás números primos sí van a ser impares. Pero hay un detalle. ¿Todos los números impares serán primos? ¿Ustedes qué dicen? Todos los números impares serán primos. La respuesta es no. No todos los impares son primos. Algunos impares sí. Como por ejemplo, número primo, en este caso puede ser el 3. El 3 también es número primo, porque el 3 se divide entre 1 y entre 3. Nada más.
Luego el 5. El 5 también es número primo porque solamente se divide entre 1 y entre 5. No hay entre otro número, no hay división exacta entre otro número. El 7, ya lo hemos visto hace un instante. El 7 es primo porque se divide entre 1 y entre 7. Y como tú ves, acá están los números primos que tienen una sola cifra. 2, 3, 5 y 7. Esos números solamente tienen dos divisores. Se dividen entre 1 y entre el mismo número. Y de ahí en más, ya vienen los divisores, los números primos, perdón, que tienen dos cifras. El primer número primo que tiene dos cifras es el número 11. Y como tú has visto en el ejemplo, el número 11 solamente se divide entre 1 y entre el mismo número. Y eso lo hemos visto en el ejemplo, en la parte superior. ¿Se dieron cuenta? Entonces, de la misma forma, todos los números que tú aprecias en esta relación, en este conjunto, todos estos números vienen a ser números primos. ¿Por qué? Porque solamente se dividen entre 1 y entre el mismo número. Esa es la condición para que sean números primos. ¿Hasta ahí han comprendido la idea de número primo? Sí, profesor. Muy bien. O sea, para que sea primo, ¿cuántos divisores debe tener? ¿Cuántos? 2. Dos divisores. ¿Quiénes son los divisores? La unidad y La unidad, el mismo número. el mismo número, nada más. Y si, profesor, y si yo encuentro un número que tiene más divisores, ¿se le llamará primo? No. Si ya tiene 3 divisores o tiene más de 3 divisores, a esos números se les llama números compuestos. Y es lo que vamos a ver a continuación en la segunda parte de nuestra diapositiva. Ahí están. Los números que tienen más de 2 divisores se les llaman números compuestos. Y ahí está la definición. Leamos. Un número compuesto son aquellos números que tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el primer número compuesto es el número 4. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué el 4? Porque el 4 se puede dividir entre 1, 4 entre 1, 4, muy bien, ahí va un divisor. El 4 también se puede dividir entre el mismo número, 4 entre 4, 1, ya van dos divisores. Pero también el 4 se puede dividir entre 2, pues. 4 entre 2, 2. Entonces, nuestro número 4, ¿cuántos divisores tiene? Como ustedes aprecian ahí, el número 4 tiene 3 divisores. Si tiene 3 divisores, entonces el número 4 ya no es primo, es un número compuesto. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Veamos otro ejemplo de número compuesto acá. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ahí tengo el número 27. A ver, profesor, el número 27. El número 27, algunos pensarán que es primo, o que es impar, dirán algunos. Pero veamos sus divisores. El número 27, como tú aprecias ahí, el número 27, se puede dividir entre ¿cuánto? Se puede dividir entre 1, 27 entre 1, 27, si se puede dividir. También entre el mismo número 27, 27 entre 27, 1. Muy bien, profesor. Hasta ahí es primo, pero el 27 también se puede dividir entre 3, 27 entre 3, 9, y también se puede dividir entre 9, 27 entre 9, 3. Entonces, nuestro número 27, ¿cuántos divisores tiene? Como ustedes ven, tiene 4 divisores. Y si tiene 4 divisores, es un número compuesto. Todo número compuesto tiene más de 2 divisores. Tiene 3, 4, 5 divisores, a ese número es compuesto. ¿Te das cuenta? Por eso te decía hace un instante, que solamente hay algunos números primos, que hay algunos números impares, perdón, hay algunos números impares que sí son primos. ¿Te das cuenta? No todos los impares son primos. Hay algunos impares que son primos. Y como tú ves en la relación que está a la derecha,
acá están todos los números primos que son menores que 100. Y este es un dato para que no te olvides. En total, ¿cuántos números primos hay menores que 100? Hay 25 números primos, donde el mayor de ellos es 97. Así es. 97 va a ser el mayor número primo. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Bien. Ahora sí, niños. Una vez habiendo identificado qué es un número primo es el que tiene solamente dos divisores. Y un número que son la unidad y el mismo número. Y el número compuesto, que es aquel número que tiene más de dos divisores, nos vamos recién a trabajar la página 93. Así que todos atentos, por favor, que vamos a trabajar la página 93. Ahora sí, con sus libros, por favor. Bien. Ahí están los ejercicios de la página 93. Bien. ¿Qué nos dicen cada uno de los ejercicios? Miren, acá te he puesto en la parte inferior, te he puesto este dato. Este dato me indica que ahí tengo los números primos menores que 100, que lo hemos visto hace un instante. Acá están los números primos menores que 100. Bien. Este dato lo voy a mantener ahí. Y ahora sí, todos conmigo, por favor. Para resolver los problemas hay que leer. Hay que leer el enunciado. A ver, lean conmigo. Dice el ejercicio número 1. Calcula la suma. Mira lo que me está diciendo, ¿ah? Que yo debo calcular la suma de quién, de todos los números primos, todos los números primos impares que tengan una sola cifra. Calcular la suma de todos los números primos impares que tengan una sola cifra. A ver, en este cuadrito que ves en la parte inferior de color rojo, ahí están los números primos. Hasta el 100, hasta el número 100. Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los números primos impares que tengan una sola cifra? 2, 3, 5 y 7. ¿Están de acuerdo? Sí. No, teacher. Profesor. ¿Están de acuerdo? No. Dice números impares y dijeron 2. 3, 5, 7. 2, 3 y 7. 3, 5, 7. No 3, 5, puede 7. ser 2. Está bien, 2 tiene una cifra. Pero 2 no es impar. Y ahí me dice bien claro que calcule la suma de los números, de todos los números primos impares de una sola cifra. Entonces, en este ejemplo, ¿qué tendrías que sumar? 3, 5 y 7. Muy bien. Y ahí colocamos entonces la resolución. Vamos, los números primos de una sola cifra, como ustedes ven ahí, 15. son 3, 5 y 7. Y si Igual me a piden 15. sumarlos, los sumamos, pues. Y Igual esto a es 15. igual a 15. Así es. Y eso es igual a 15. ¿Comprendieron? Profesor. Sí, profesor. Muy bien. Dices, no era tan complicado de hacer. Solamente que ahora sí, lo que tenemos que hacer es estudiar los números primos. Ir practicándolos e ir identificándolos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Bien. Ahí está la resolución del primer ejemplo. Vayan trabajando ahí. Profesor. Dígame. Ya terminé, profesor. Muy bien. ¿Listo? Profesor. Profesor. Muy bien. Ahora sí. Está, profesor. A ver, vamos al ejemplo número 2. ¿Qué nos dice el ejemplo número 2? Dice, indica todos los números primos
que empiecen con 4. Ajá, profesor. Que empiecen con 4 y que tengan 2 cifras. 41, 43, 47. Es cuestión de observación. Muy bien. Indica todos los números primos que empiecen con 4 y que tengan 2 cifras. Bueno, pues veamos nuestra tablita de números primos. Ahí está el 41 que empieza en 4, 43 que también empieza en 4, 47. 47 que también empieza en 4. Entonces, los números primos de 2 cifras y que empiecen en 4 están en este conjunto. Listo, niños, niñas. ¿Vieron? ¿Y saben por qué son números primos? Porque estos números tienen ¿cuántas cifras? 2. 2 cifras. 2, Y empiezan profesor. en 4. Y tienen solamente 2 divisores. Y te voy a hacer una pregunta porque no voy a avanzar de acá. Ya has visto estos 2 ejemplos. Ya has visto los 2 ejemplos. Te voy a hacer una preguntita. Súper sencillita. Así que quiero que todos se concentren y miren el ejemplo 1. Voy a hacer una pregunta para cualquiera que me responda. Así que concéntrense. Una pregunta acá. ¿Y por qué en el conjunto, en la número 1, por qué no se consideró al 9? ¿Por qué el 9 no es primo? ¿Quién me responde ello? Porque si cuando lo dividimos Porque se puede hay multiplicar más de 2 divisiones. Primero que habló, a ver, fue una niñita. ¿Quién habló primero? Yo, profesor. Laura. Dime, Laura. Profesor fue Laura. ¿Quién fue entonces? Yo digo, profesor, que el número 9 no se consideró un número primo porque, como usted nos explicó, los números primos solamente tienen 2 divisores y el 9 no tiene 2 divisores. ¿Cuántos divisores tiene el 9? Ahí está. 9 entre 1. Ahí está, eso es lo que tienen que hacer. 9 entre 1. 9 entre 1, 9. 9 entre 3. Ah, muy bien. Tú puedes dividir también 9 entre 9, 1. 9 entre 0. Ah, entre 0 no se puede dividir porque es indeterminado. Pero ¿sabes cuál es el tercer divisor? Por ahí escuché una vocecita que me dijo, profesor, también se puede dividir entre 3. Ah, 9 entre 3, 3. Y ahora sí. Tiene más de 2 dígitos, así que es un número compuesto. Este es un número compuesto. Por eso es que el 9 no se considera, porque el número 9 tiene más de 2 divisores. Y por esa razón no es primo. Coloquen esta información que está ahí en el monitor, colóquenlo debajo, tal cual está ahí. ¿Ya? Porque tienen que aprender poco a poco. O sea, ya calculaste la suma y debajo coloca ahí un entonces. ¿Y por qué 9 no es primo? Y ahí coloquen la respuesta. Si completen ello, por favor, en su hoja. Ahí tienen bastante espacio. Listo, profesor. Muy bien. Y acá tú te das cuenta porque tiene 3 divisores. Entonces, tú tienes que buscar los números. ¿Sí? Tiene 3 divisores. Listo. Muy bien. Listo. Eso es lo que vamos a ir completando ustedes porque tienen que aprender poco a poco acá. A ver, con la misma idea que me han planteado acá, ¿y por qué profesor en el ejercicio número 2, y tu cabecita se pregunta, ¿por qué profesor no está el 45? Porque te estás preguntando eso, ¿ah? Porque también empieza en 4, ¿no? ¿Y por qué tampoco está el 49? ¿Por qué? ¿Por qué no está el
45 y el 49, que también empiezan en 4. Tienen 2 cifras y son impares también. ¿Por qué no? A ver, ¿quién me dice por qué no el 45? Respuesta inmediata, a ver. Porque el 45 puede ser dividido por 3 formas y solo son 2 para que sea primo. A ver, vamos a ver. El 45, bueno, todos los números se dividen entre 1. Perfecto. O el 45 entre 1. 45 entre 45. Ah, y también entre el mismo número, ¿no? 45 entre 5. Ah, muy bien. 45 también se puede dividir entre 5. A ver, acá hay que... 45 entre 9. Muy bien, también entre 9. A ver, profesor, o sea que el 45 se puede dividir 45 entre 3, entre 3. entre 3 también. Mira, basta. ¡Oh! Basta con que encuentres. Mira, basta con que encuentres un divisor más. Ya, ese número ya no es primo. Y acá ustedes me han mencionado varios. Pero basta con que hayas encontrado uno más. Por ejemplo, como mencionaron ahí, 45 entre 5. Listo, eso es 9. Ya, con eso basta para demostrar que el 45 no es primo. ¿Por qué, profesor? Porque ya encontré 3 divisores. Listo, ya es compuesto. Pero, a ver, ¿y por qué 49? ¿Y por qué 49 no es primo? También se puede dividir entre 3, entre 15. Muy bien. También tiene más de... Muy bien. Ya, pero ya encontramos 3. Ya, basta con 3. Es compuesto. Por eso es que no va en el conjunto. Ahora la pregunta es, ¿por qué 49 no es primo? ¿Quién me responde esta? ¿Por qué 49 no es primo? Porque puede ser dividido de varias formas. A ver, 49 entre 1, 49. Y 49 entre el mismo número. Oh, muy bien. Ya está, lo encontraron. 49 entre 1 es 49, profesor. 49 entre 7. Muy bien. Si dividimos entre 49, también es 1. Hasta ahí está cumpliendo que sea primo. Pero como bien has encontrado tú, también 49 se puede dividir entre 7, pues. ¿Por qué? Porque 7 por 7, 49. Ya está. Listo. Ahora es compuesto. Por eso es que el 49 y el 45 no van en ese conjunto. ¿Han comprendido? Sí, profesor. Ahora nos vamos al ejercicio 3. Porque tienes que saber por qué no están en ese conjunto. A ver, dice, ¿de cuántas maneras se puede descomponer 24? Mira, qué bonito ejercicio, ¿ah? Este es un ejercicio de examen. ¿De cuántas maneras se puede descomponer 24? Como la suma de 2 números primos. Para que entiendas esto, te voy a dar una idea nada más, una nada más. Tengo que descomponer 24. 24 lo tengo que descomponer como la suma de 2 números primos. Acá están los números primos en la parte inferior. Pero, ¿cómo se descompone, profesor? No entiendo. Acá está la respuesta. Concéntrate, ¿ah? Como la suma de 2 números primos. ¿Qué tal si yo busco convenientemente la siguiente suma? Observa, ¿qué tal si sumo 5 más 19? ¿Cuánto es 5 más 19? 24. Yo te pregunto, ¿5 es número primo? Sí, sí. Muy bien. Sí. ¿19 es número primo? Sí. Sí. Ya está. 24 sí se puede descomponer como la suma de 2 números primos. Ahora sí, ustedes razonen en su cabecita. Ya te di una idea. A ver, el 24, otra vez. Busquen que se forme como la suma de 2 números primos. A ver, ustedes solitos. 11 más 13. Ah, muy bien. 11 más 13, perfecto.
Entonces vamos a colocar ahí 11 más 13. ¿Por qué, profesor? Porque si tú sumas 11 más 13, ¿cuánto te da? 24. Ajá, profesor. Ahí está 11 más 13. Muy bien, como la suma de dos números primos. A 11 ver, más 12, a ver, 12 es primo. No. No, ya está. 12 no cuenta. Dice Dice como 7 las más 17. 7 más 17. Ah, muy bien. Porque si yo sumo al 7, le sumo 17. Ajá, profesor. ¿7 es número primo? Sí, 7 es número primo. Muy bien. ¿Y 17 es número primo? También, profesor, 17 también es número primo. Y recuerda que los 9 números más primos, 5. 9 más 5. No, 9, 19 más 5. acá está. Ahí está, el primer ejemplo. Mira el monitor. Ahí está. 19 más 5 o 5 más 19 es lo mismo. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Habrá algún otro? 23 más 2. 23 más 2. 23 más 2 es 25. 19 más 5, 19. Ahí está, 19 más 5, mira. 5 más 19 o 19 más 5. Profesor, 10 más 14. 10 más 10. 14. A ver, te pregunto, ¿10 es número primo? No. Para que sea número primo, tiene que estar en esta tablita. Ahí están los números primos. Pregunta, ¿habrá algún otro número primo? Ya no hay. A ver, busquen a ver, tienen 30 segundos. Piensen a ver, ahí están los números primos. De manera que tú sumes y esa suma me dé 24. Se vuelven a conectar, niños, si se acaba la clase, ¿ah? Se vuelven a conectar de inmediato. Profesor, cuando ya se está terminando, ahorita ya. No, pues cuando se termine la clase se vuelven a conectar, ahorita no. ¿Listo? Se vuelven a conectar todos, por favor, ¿ah? Que todavía falta terminar el trabajo. ¿Bien? Listo. ¿Encontraron algún otro? No. No, me dicen. Yo encontré, pero en resta. Efectivamente, ya no hay profesor más, ya no hay. Yo Entonces, encontré, pero en resta. no, resta no. Ah, si te dice resta es otra cosa. Acá dice suma. Podría ser, pero 13 más 11. Ahí está. 13 más 13 11. más 11, ahí está. 13 más. 11 más 3. Entonces, la respuesta es que se puede calcular de 3 maneras diferentes. Ahí está la respuesta. Bien. Bien, niños, se vuelven a conectar, por favor, nuevamente, que tenemos que seguir trabajando. Todos se conectan nuevamente. Profesor, 19 más 5. Ahí está, 5 más 19, el primero. Se Ay, vuelven a profesor. conectar nuevamente. Todos se vuelven a conectar.